Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tómalo con calma. Muchas gracias por estar de nueva cuenta en un video más el día de hoy acá con nosotros. El día de hoy estoy muy contento de tener invitado a un compañero a la universidad, a lo cual, antes que nada, pues, me gustaría darle la bienvenida y preguntarte cómo te encuentras el día de hoy, Daniel. Mucho gusto, Pedro. Me encuentro muy bien. Espero que igualmente te encuentres muy bien. Y muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación y pues la verdad, me gustaría que nos platicaras un poco de ti, de tu carrera antes de dar inicio a la entrevista. Es decir, ¿qué estudias? ¿Dónde los abarcar sobre ti? Ok, bueno, mi nombre es, como se ha dicho, Pedro. Mi nombre es Daniel Moya. Estoy en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Estoy cursando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en séptimo semestre. Y pues, normalmente todo. No, perfecto. Qué bueno que ya nos comentaste lo que estudias y pues ahora sin preámbulo me gustaría dar inicio a la entrevista y la primera pregunta que me gustaría realizarte es ¿cómo defines a tu carrera? Es decir, ¿cómo se lo explicas a alguien cuando te pregunta qué estudias o qué concepto o definición has adquirido tú sobre tu propia carrera? Ok, bueno, lo que se habla cuando dice, hey, ingeniería mecatrónica, ¿qué hace? ¿Qué hace esa carrera? Pues realmente hace muchas cosas, se enfoca en varias cosas, pero en realidad lo que más se enfoca es en el diseño de piezas, en el diseño industrial. Igualmente se desempeña en otras cosas como automatización y programación. Lo que realmente hace es programar tú la Fíjate, máquina. sí, fíjate que me parece muy particular lo que comentas, porque a diferencia de otras carreras donde exclusivamente se orientan a una sola área, en este caso puede ser la programación o la automatización de así procesos, como tú dices en las cuestiones de diseño industrial, a lo mejor abarcan un poquito, me parece que está bastante complemento de otras áreas, de otras carreras, y esto lo hace mucho más diversa y sobre todo más interesante al momento de preguntar que es me resulta una idea muy agradable porque, como tú acabas de mencionar, pues resulta un poquito diversa en el sentido de las cosas que ves dentro de ella. Entonces me parece muy bien. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras cuál fue ese proceso de elección de carrera o qué factores fueron los que influyeron para que decidieras estudiar esta ingeniería en mecatrónica. Ok, fíjate que fue algo muy gracioso y algo pues difícil escoger la carrera porque sales de la prepa y no sabes qué estudiar, no conoces nada y entonces investigas y en cuáles carreras hay, ingeniería, licenciatura y no sabes por dónde irte, ¿verdad? Entonces, pues por donde yo me fui es que en la Claro. prepa yo llevaba una especialidad que era electromecánica. Y luego digo, no, pues hay una ingeniería, se llama electromecánica, pero no quiero meterme de nuevo a eso. Entonces investigué y luego me dijeron mecatrónica, controla robots. Eso es lo que me dijeron a mí. Controla robots, haces robots. Y yo, "No, pues está muy interesante, ¿no?" Y dije, no, pues voy a investigar un poco más, ya investigué sobre las materias y todo. Y pues sí, me llamó la atención. Y eso entre otras carreras, pero bueno, está, me llamó la atención por eso, por ese típico que dice, haces robots. Y ya investigué un poco más, ves videos, ves todo, y pues ya, por eso me metí en la carrera. Me parece que es una cuestión en la que muchas personas se pueden sentir identificadas. Ujú, No necesariamente al momento de estudiar mecatrónica, incluso pues, puede abarcar dentro de ella, pero muchas personas cuando ingresan a una carrera eh, te la avientan o te la explican como tal, como una generalización muy grande sobre lo que vas a hacer, ¿no? ujú, En este caso que mencionas que vas a hacer robots. Y día, no sé, por ejemplo, software o sistemas, es de que, pues vas a trabajar con computadoras. Y pues no necesariamente tiene que ser del todo cierto, aunque sí abarca un aspecto muy grande. Creo que al final de cuentas se dejan llevar por la característica más, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, la característica más cursa, la característica más dentro de ella. Y como dices tú, pues es necesario investigar,
ver videos, a encontrar las materias, y encontrar una información que te resulte útil para saber de qué trata la misma. Entonces, eso me parece muy bueno porque al final de cuentas creo que todos también atravesamos por ese proceso de la elección, que no es nada tan sencillo como lo parece, y pues también te permite explorar como tú lo hiciste. Pasando a la siguiente Sí. pregunta, me gustaría que nos compartieras cuáles consideras tú que son las principales características o cualidades que una persona que decide estudiar ingeniería mecatrónica debe de tener, o en su defecto es algo que aprende a desarrollar durante el transcurso de la carrera. Ok, muy buena pregunta, a decir verdad. Aquí quiero meterme un poquito más en lo que sabe cada persona y en lo que considera lo que le gusta también. Eh, y en lo que quiere trabajar. Porque cuando se mete alguien en la carrera, por ejemplo, una licenciatura, tengo que leer mucho. Pero no me gusta leer, ¿no? Pues entonces no. Entonces, que quiero ingeniería, pero no me gustan los números, y no, pues no. Pero muchos también dicen de que, una ingeniería, pero son muchos números, no, cálculo, no, no, no. Y luego también muchos dicen de que no, la ingeniería, que nada más vas a ver cálculos y números los primeros semestres. Y ya después ya no los vas a ver en tu vida. Y no, pues también está ese tipo de opinión, ese tipo de idea, ¿no? Y por ejemplo, en mi experiencia, en lo que yo he llevado con la carrera, pues les puedo decir que no es tan importante que te gusten, sino que le quieras echar ganas, ¿no? Porque quieres esa materia. De que, te gustan los números, estoy enamorada de los números. Pues no, en realidad no. Yo te puedo decir ahorita en este punto que no me gustan los números, no me gustan los números, pero es algo que tengo que hacer, ¿no? Que tengo que hacer. Pero que sí debes que echarle ganas, Claro, porque sí la vas a ver los primeros semestres, vas a ver que cálculo, que integrales, todo, 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 todo. Eh, y en las otras materias en las que supuestamente no son de cálculo, las vas a ver de todos modos. Las vas a ver tan siquiera lo más mínimo, pero las vas a ver. Así que, pues solamente que si las personas que les interese esta carrera o algo, que se metan a la cabeza de que las vas a ver en los primeros semestres, pero en las materias, por ejemplo, que sean con forma de lo industrial, por ejemplo, motores la vas a ver en lo mínimo, pero aún así los vas a ver, los vas a ver. Va a ser práctica, pero vas a ver poco de cálculo, nada más. Eh, pero no es de claro, que digas, totalmente de acuerdo. Sí, fíjate que me parece muy, muy atinado lo que acabas de decir, porque creo que al final de cuentas es un gusto adquirido, como tal, es algo que te haya gustado o que aún te guste, tú como que aprendes a trabajar con ello y aprendes a desenvolverte en eso. No necesariamente quiere decir que lo ames, porque al final de cuentas en todas las carreras vas a encontrar un punto o un ujú, aspecto de la misma que no te va a gustar, que te va a costar trabajo. En mi caso, pues yo estudio Derecho, entonces hay ciertos aspectos de mi carrera que a mí no me gustan del todo, pero no necesariamente quiere decir que odie la carrera. ujú, Que al final, pues, como lo mencionas, es un gusto adquirido y es algo muy importante, como dices tú, tienes que valorar lo que te gusta hacer y lo que sabes hacer. Entonces, desde un punto de vista analítico de tu propia persona, te va a poder permitir que si algo te gusta y te intente en ello, como dices tú también, el factor de echarle ganas, te va a permitir avanzar. Y esta cuestión de entender que pues no todo es color de rosa, como tal, como tú lo dices, pues hay ujú. ciertos aspectos que sí tienes que ponderar y sobre todo ser capaz de, de sobrellevarlos. Entonces me parece muy bueno lo que dices tú y sobre todo la forma en cómo lo ves, porque al final de cuentas, pues algo con lo que quieres trabajar y, y pues es bastante curioso, ¿no? Sí, Escuchar que digas un ingeniero que no le gustan los números, porque todo el mundo piensa que son números absolutos, pero como tú lo dices, pues algo que lo que aprendes a hacerlo y lo hace y al final de ujú, cuentas creo que disfrutas ese proceso del proceso, bueno, redundando, vaya, el final del proceso, la satisfacción que te da, creo que pues supera por mucho a lo mejor a los contratiempos o a los problemas. Pasando a sí, la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras un poco de los mitos que encuentras en mecatrónica.
Ya lo comentaste ahorita al principio, alguno de ellos, pero no sé cómo visualizar dentro de la misma carrera lo que la gente... Ok. Bueno, como ya lo dijiste y lo comentaba, de que hace robots. Cuando te metes a la carrera de ingeniería mecatrónica, hace robots. O el típico meme que te encuentras por ahí, el típico comentario, oh, vas a hacer Iron Man, vas a hacer armaduras de Iron Man. Es como, bueno, ahorita les vengo a decir de que no van a Ok, ser Iron Man, no van eso a no lo ser. sabía. Pero está bueno. Ah, no, no lo sabías. Por ejemplo, sí, aprendes muchas cosas de ingeniería, de cómo podrías llegar a hacer el traje de Iron Man, un ejemplo, ¿no? De cosas muy, muy básicas, pero no a ese tipo Ok, de ingeniería, de expectativas tan altas, ¿no? Y algunos mitos de que vas a hacer robots, claro. sí, vas a hacer robots, pero como una parte del robot, como una acción de lo que es el robot. Por ejemplo, vas a hacer un código que nada más el robot agarre la mano y, Ok, por ejemplo, tenga una garra, agarre un objeto y lo deje en otra parte. Eso es lo que vas a hacer. Te vas a centrar más en el código, más lo que es entender el código. No así de que desde el principio vas a ser un robot, lo vas a armar tú. Sí, lo vas a armar, pero no tan como se tiene esa expectativa tan grande de que el robot va a estar caminando y te va a dar un café, no sé. Eh, y por ejemplo, va a haber materias en las que, igual me imagino que tú en tu carrera también, de que un nombre de una materia, tú te imaginas una cosa y es totalmente diferente. Dices, no manches, aquí, ¿por qué hago esto? Como tú lo comentabas, eh, no va a haber muchas cosas en la carrera que te gusten, pero vas a hacer otras cosas en que te enfoques. Y me gusta esto, pero tengo que pasar por estas otras materias, de estas otras cosas que voy a hacer pues, para hacer todo eso. Y sí, va a ser poquitas cosas. Va a haber unas materias que te vas a quedar así como, ¿por qué hago esto si la materia se llama motores? Un ejemplo. ¿Por qué hago esto si la materia se llama sensores? Y es, es así. No quiero decir de que todas las materias sean malas, pero, por ejemplo, para entender una materia tienes que estudiarle y entender lo que es otra materia. Y pues es algo es muy chido, es muy bonito, pero pues hay que meterle mucho coco. Eso es conforme a mi claro. opinión. No, y estoy muy de acuerdo contigo en lo que mencionas. Creo que, claro, te comentaba, estoy totalmente de acuerdo contigo porque me parece muy puntual lo que comentas. Este, el hecho de hacer robots, a mí creo, o sea, creo que no sé cuánto tiempo tendrá de vigencia o cuál tendrá la católica, pero desde que yo era niño y no sé, un ejemplo, 2010 y todo el mundo era como que mecatrónica era la novedad. No quiere decir que ahorita no sea una buena carrera, pero en ese entonces creo que está muy enfocado el desarrollo tecnológico que había en ese entonces y el hecho de que alguien está estudiando mecatrónica, wow, el futuro, es una carrera donde va a aprender a programar un chorro de cosas y se veía lo mismo que dices tú, el hecho de hacer robots y el hecho de hacer como que cosas muy elaboradas, como lo dices tú, el hecho de las expectativas que al final de cuentas, pues sí se pueden lograr, vaya, no quiere decir que sea un Ujú, impedimento, pero no es como que te vayan a enseñar cómo que hacer un traje de Iron Man para un proyecto escolar, ujú. creo que eso es algo muy complejo de llevar, como tú lo mencionas, pues se enfocan más en cuestiones, son aspectos que a cuentas lo van componiendo a un objeto mucho más grande. Y siempre, en lo personal, siempre he crecido o crecí con el estigma de, de que mecatrónica pues esto es como de robots y lo que acabas de comentar ahorita incluso pues sí se ven pero no es como que una escala muy grande, no es a Ujú. un aspecto tan complejo como podría ser el generar una tecnología en sí. Entonces Sí, pues sí. el traje de Iron Man ciertamente es ficticio y entonces se genera mucha polemización sobre eso y a final de cuentas creo que también haces mucho énfasis en el aspecto de que las medidas a veces
no son el contenido que tú esperabas, pero no quiere decir que no sean buenas. Y es lo que acabas Ujú. de comentar, ¿no? Eso te aprende o te hace aprender a que, pues hay ciertas cosas que no te gustan, ciertas cosas que no. Ciertamente también en mi carrera a veces hay materias que digo, ¿cómo puede ser que estemos viendo Ujú. esto realmente con otro enfoque, entonces, o tiene otro nombre? Y la verdad es que creo que eso suma mucho al hecho de generar ese conocimiento externo de las aulas, de que si algo te parece que no es del todo ahí, bueno, por tu cuenta y a lo mejor que generas un conocimiento más completo respecto a a esa misma materia y te dio a comprender ciertas cosas del por qué habla de eso. Entonces, al final de cuentas, también es un proceso de aprendizaje permanente que hay que tener en cuenta. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras tu opinión respecto a la evolución de tu carrera, el tema COVID, es decir, el COVID cambió todo el mundo en todos los aspectos. No sé, o cuál es tu opinión en el sentido de cómo va a adaptarse tu carrera a un futuro inmediato, a un regreso, y de esto, pues, ¿qué nos puedas decir? Ok, me parece una pregunta muy, muy interesante porque es algo totalmente a cambio del COVID y luego de la carrera, pero me parece muy, muy bien conforme a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Em, Fíjate que cuando pasamos de clases presenciales de un día para otro a las clases virtuales, dices, oye, ¿cómo voy a llevar materias de práctica si la maestra o el profe no está enfrente de mí, ¿verdad? Y lo es algo difícil, ¿no? Es algo, pero al igual me imagino que todos supimos adaptarnos, igual otros, unos más que otros aún no se adaptan, materias prácticas, materias teóricas, pero igualmente, por ejemplo, las materias conforme a mi carrera, creo que sí se pueden dar virtualmente. Igualmente, otras que no, definitivamente necesitas tener un instrumento aquí enfrente de ti y que, por ejemplo, no tienes la accesibilidad de comprarlo o de adquirirlo, pues entonces ahí ya, pues a ver cómo, de qué manera la, el docente que te está enseñando eso, pues a ver cómo lo puede sobrellevar, ¿verdad? Pero se puede llevar. Y conforme al trabajo, al sector industrial y todo, me imagino que, eh, perdón, se puede trabajar igualmente a distancia. ¿Por qué? Porque tú lo que trabajas esta carrera es con computadoras, con tecnología, ¿verdad? Entonces, tú, por ejemplo, diseñas una pieza Claro. y se la mandas a alguien, algún trabajador. Igualmente, tú para hacer distintos tipos de código, todo eso se puede hacer con computadora, igualmente se puede mandar. Eh, no sabría decirte de qué tipo de el trabajo se podría sobrellevar de casa por ejemplo, al sector industrial. No sabría decírtelo, pero me imagino Ok. que sí se puede llevar, sí se puede trabajar así. Me parece muy interesante, sobre todo el enfoque que das, porque a fin de cuentas, que, como tú lo mencionaste, pues el COVID fue fue una cosa que nos cambió todo de un día para otro, y en el proceso pues hemos sabido adaptarnos, tanto tanto a muchas otras cosas, que muchos otros no. Me parece que sí, el hecho de las clases virtuales representaron un reto muy grande para muchas personas, bueno, en general para todos, pues, con el énfasis en aquellas personas que adaptamos más en algunos aspectos de la educación virtual, y pues creo que todos tenemos ciertas dificultades con ello, ¿no? A lo mejor la distracción, el que muchos de los no te puedes concentrar del todo porque, o sea, no sé, estás tu clase, mejor hay algún ruido, tienes que estar haciendo alguna otra cosa, o mucha gente que trabaja durante las clases, entonces creo que eso ha dificultado mucho, y ciertamente muchas personas tenemos que llevar esto, y como dices, pues al final de cuentas nos hemos sabido adaptar y hemos seguido adelante. Entonces, esto representa pues un verdadero progreso, por así decirlo, en cuestión de que no nos detuvimos. A final de cuentas, quizás cuando acabe todo esto habría que ponderar si verdaderamente se aprendió o que se aprendió de todo esto. Entonces, va a ser un ejercicio muy interesante,
pero como le dices tú, pues también es importante tener en cuenta el hecho de que algunas carreras, como dices tú, al menos en la tuya, no tuvieran la necesidad de tener algunas dificultades específicas, como pueden ser carreras orientadas a medicina, orientadas a lo mejor al cuidado de la salud de los animales, como veterinaria, o algunas otras carreras que representan pues ese aspecto presencial. Sí. Y en tu Mm, carrera pues se entiende, ¿no? Entonces creo que el hecho de trabajar de la mano con la tecnología permite estar presente a vía remota, y eso actividades y permite que esa gran brecha que se hizo pues no sea tan notoria. Y bueno, así para es. finalizar, me gustaría que nos dieras algún consejo, algún aprendizaje o alguna experiencia que has adquirido durante el transcurso de tu carrera, y quizá algo que nos hayas querido compartir, es algo en lo que siempre te has estado y cuentas con la posibilidad de decir. Y un saludo para el señor de las cosas que nos está interrumpiendo en este momento. Ah, bueno, quiero, quiero decirle a las personas que están pensando estudiar esta carrera que siempre, yo me imagino que las otras carreras es lo mismo, de que la carrera se va a batallar en muchos aspectos, en muchos aspectos. Tengan compañeros que los alenten a decir, oh, sí se puede. Por ejemplo, tú no entiendes algo, entonces ahí va a estar ese compañero. Mira, va a ser algo que siempre va a haber algo que tú te vas a desempeñar mejor y algo que no te vas a saber ni por dónde vas a atacarle, ¿sabes cómo? Entonces, para eso necesitan compañeros que digan, no, mira, esto es así, tal, te ayudo. No, pues muchas gracias, entonces ya lo vas a empezar a sacar. Igualmente, estudien mucho y pues sí, sobre todo eso, tengan amigos que los alenten a compañeros a salir, no es la carrera, ¿no? Porque al final de cuentas uno solo, pues dice, sí puede, soy bastante inteligente y todo, pero va a haber algún momento en que te vas a trabar o vas a necesitar a algún compañero. Y pues conforme a la carrera, pues tengan en cuenta de que no van a comprar materiales carísimos, carísimos, pero la mayoría de los materiales van a ser baratos, van a ser chiquititos, van a necesitar una computadora, no digo potente, pero que, que utilice programas muy pesados y así que necesitan una computadora que soporte bastantes programas abiertos, porque eso es lo que va a ayudar a hacer trabajos en los programas, en Word, PowerPoint, total. Y pues nada más eso. Y pues muchas gracias por invitarme. Coincido contigo y estoy totalmente de acuerdo de nueva cuenta, porque creo que sí, el hecho de la carrera, siempre hay algo que te gusta, pero algo que te hace hacer. Y creo que lo has explicado de buena manera, el diferenciar lo que te gusta de lo que haces bien y tratar de combinar esas dos partes de tu personalidad y llevarlas a cabo. Y a su vez, como tú lo dices, en la carrera, pues muchas de las veces necesitas rodearte de gente para sentirte, para muchos aspectos, o sea, desde un punto de vista en el que te expliquen algún tema o tú le puedes explicar algún tema a alguien, hasta el, hasta el punto de vista del estrés académico que tanto tú como yo y muchas otras personas sabrán que se siente. Realmente es un proceso muy complicado y muchas de las veces con quienes te desahogas o con quienes estás ahí durante eso, pues es con tus mismos compañeros que están viviendo lo mismo que tú. Entonces, al final de cuentas, desde un apoyo moral hasta un apoyo académico y un apoyo profesional a futuro, siempre va a ser importante rodearte de personas que te carrera, tratar de aprender de ellas y pues también tratar de aportar lo que tú sabes. Creo que es muy importante y como tú lo dices, o sea, siempre se va a tener ahí como que dos otras personas que van a funcionar bastante bien en eso. Y respecto a tu carrera, pues qué bueno que lo comentas, porque al final de cuentas muchas de las veces no se tienen en cuenta ese tipo de cosas al momento de meterte en una carrera, donde te metes cuando no sabes ni nada y pues resulta que necesitas ciertos materiales
como dices tú, pues no todos son caros, pero pues algunos sí. El hecho de necesitar Ujú. una computadora de manera eficiente en ciertos aspectos para que soporte los programas pesados. Creo que al final de cuentas ahí a ustedes se les dan ciertas indicaciones sobre lo mismo. Entonces, qué bueno que te lo comentes para tener una idea incluso de preparación, que pues, no muchas de las veces se tiene. Para finalizar, al contrario, agradecerte a ti por haber aceptado la invitación, por haber venido y por haber platicado un rato. La verdad es una carrera que es muy interesante. No había tenido el gusto de conversar con alguien sobre mecatrónica. Bueno, pues muchas gracias a ti por estar acá. Recordar también a las personas que ven este video, agradecerles de la misma manera a ustedes también. Si este tipo es su utilidad o de su gusto, la manera de apoyar el proyecto es suscribiéndose al canal, siguiéndonos en redes sociales y compartiendo con personas que van a necesitar. Por tanto, nos vemos en una entrevista. Muchas gracias por su tiempo y pues hasta luego.